Hoy buscando respuesta estamos para conversar con el psiquiatra Ángel Almanzar, quien ya en el pasado nos ha acompañado, pero hoy vamos a hablar sobre algo muy específico. Vamos a hablar sobre el desarrollo de los niños en República Dominicana y sobre un estudio que se hizo. Hoy tenemos aquí la muestra, índice de cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en la República Dominicana. Entonces, bienvenido, señor. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Bueno, hablando un poco sobre esto, sé que ustedes trabajaron con datos ofrecidos ya por el Estado. Entonces, pudiera decirse que hay limitantes, pero que era lo que tenían disponibles para ver cuál es la realidad de nuestros niños. Tenemos múltiples complicaciones en cuanto a lo que es los niños. Si vemos el tema educativo, niños que andan deambulando en las calles, la deserción escolar, el trabajo infantil, son muchos factores. A ver, ¿qué obtuvieron ustedes al analizar y qué comprende, desde dónde hasta dónde ustedes trabajaron? Perfecto. A ver, el país asumió hace años una serie de compromisos de cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Lo que hace este observatorio, porque es el observatorio del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que con apoyo de UNICEF avaló la Universidad Católica Santo Domingo, conformando el observatorio con un grupo de entes sociales, de figuras sociales que conforman el consejo directivo. Y para decir algunos nombres, Wilfredo Lozano, Yagna Tavares, la Fundación Montalvo, Janet Miller, el psiquiatra Moisés Taveras, una serie de prestantes figuras dominicanas conforman el consejo directivo del observatorio. Entonces, el observatorio lo que busca es ir midiendo periódicamente cómo se está comportando el cumplimiento de estos derechos que el país dijo que iba a asumir con relación a los niños, las niñas y los adolescentes. Esta primera entrega, que es una línea basal específicamente, está referido a datos hasta 2007. ¿Y por qué hasta 2007? Porque con los datos que hacemos el estudio, exacto, son datos que aporta el gobierno, que aporta el Estado. Para que tengamos una idea, medimos 3 grandes grupos de derechos, que son derecho a la vida, derecho a la salud y derecho a la educación. exacto. Estos 3 derechos se eligen 3 indicadores por cada uno de estos derechos en 3 grupos de edades diferentes, hasta los 6 años, hasta los 13 años y hasta los 17 años. Entonces, los datos que tenemos de Endesa, los datos que tenemos de la encuesta en hogar y los datos que tenemos básicamente del INASIP es con los que alimentamos la investigación. ¿Qué arrojó el estudio? Este estudio arrojó, por ejemplo, que el país hasta 2007 está en falta con el cumplimiento de los derechos y que hay una desigualdad marcada de una región a otra región del país. Pongo, por ejemplo, las provincias del sur más lejano, las que conforman, por ejemplo, Bauruco, Independencia, Elías Piña, Pedernales, tienen estos niños y adolescentes severas desigualdades de oportunidades de desarrollo con relación a provincias del Cibao Central, por ejemplo. Pero también se ven diferencias marcadas en provincias que uno, en apariencia, tenía como más desarrolladas, como San Cristóbal, como Baní, Higüey, La Romana, que en algún que otro indicador marcan negativamente con relación a lo esperado. Ok. En el caso, usted mencionó las desigualdades si comparamos un punto con otro, fundamentalmente la pobreza. Esto está ligado a la pobreza, pero está lo que queremos llamar la atención con este estudio, con esta línea de base de este cumplimiento, de este índice de cumplimiento, es que el Estado, la sociedad civil, las organizaciones de base comunitaria, las autoridades locales, las sindicaturas sobre todo, tienen que aunar esfuerzos locales para intentar revertir este estado que encontramos. Una bonanza de este estudio
es que aquí le damos datos locales. Le decimos a la provincia de Bauruco cómo está la mortalidad infantil, cómo están los niveles de educación hasta los 6 años, hasta los 13 años, hasta los 17 años, cómo está la desnutrición, cómo está la deserción escolar, cómo está, por ejemplo, el analfabetismo en las madres, cómo están las muertes evitables en los adolescentes. Localmente, por lo tanto, ellos pueden elaborar políticas locales para incidir en revertir esta situación. Me mencionó usted antes de empezar que el ministro había hablado cuando salió la publicación, y entiendo que sería el de salud, que ya los datos estaban desactualizados porque ustedes se basaron hasta el 2007, estamos en el 2012, entonces en 5 años pues pudiera decirse que es mucho lo que se puede hacer. ¿Se comparó en algún momento, se dio alguna información de dónde o por qué había ya la desactualización de datos? ¿Cómo se había manejado? No, porque realmente no es una desactualización de datos. Lo que ocurre es que las cifras que tomamos tienen que ser cifras oficiales, sí, ¿verdad? Y en las mismas cifras que da el Ministerio de Salud. Es posible que los datos actuales a este año no sean iguales a los datos que recogimos hasta 2007. Y ojalá que sea así. Lo que buscamos es precisamente que esto ayude a que se focalicen y se elaboren políticas públicas que incidan en cambiar esta situación. Pero hay que entender que estos datos tenemos que hacerlos. Esta investigación tenemos que hacerla con datos oficiales. Exacto. Entonces, ¿cuándo? Pero por eso le pregunté, porque es el sector oficial precisamente que dice que ha variado esa realidad. Pues qué bueno que sea así. Entonces, la pregunta, en algún momento el ministerio arrojó nuevos datos que pudieran evidenciar esas mejoras. Sí, ellos hablaron de que la mortalidad infantil ha disminuido en sentido global. Exacto. Para que tengamos una idea, la mortalidad infantil hasta 2007 era de 32 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. Ellos dicen que esta cifra ha variado, pero nosotros no podemos todavía tomar la cifra del ministerio hasta que no venga la encuesta Endesa y venga la encuesta en Hogar. Y con esas dos encuestas, entonces alimentamos nuestra base de datos y a ver qué lo desagregamos por provincia para ver entonces qué cifra tenemos. Las variaciones. Sí, exacto. Lo que también es bueno entender es que estas publicaciones no pretenden atacar a ningún sistema, sino servirle de herramienta. Exactamente. Lo que pasa, cuando empezamos, cuando divulgamos los datos en febrero y vimos la reacción oficial, decidimos entonces guardar esto, porque nos queda mucho trabajo ahora por hacer. Y decidimos guardarlo para que, como el calor de las pasiones electorales estaban desbordadas, no queríamos... que pareciera que era un tinte político. Exactamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que iremos provincia por provincia a presentarle estos datos hasta 2007 a los actores locales, senador, la oficina de la senaduría de la provincia, a los diputados, a la sindicatura, a la sociedad civil organizada, a todos los actores locales, para que conozcan su realidad y puedan incidir entonces, haciendo veeduría ciudadana para que esto cambie. Vamos a hacer una pausa y al retorno entonces regresamos con otros temas.